Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Ascensión en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado una vez más, ¿por quién? Por Eduardo de México. Ya sabéis que habitualmente, a lo mejor no lo sabéis, no soy tan importante, sí que digo que las películas, lo suyo siempre es compararlas por sí mismas, es decir, no hacer uno de estos vídeos o no hacer una crítica para realizar una comparación de una película que sea un remake, por ejemplo, con su modelo original, o hacer la comparación de una secuela con la película original que dio pie a esa secuela. No aprovechar el vídeo para eso. Pues todo eso me lo tengo que comer con patatas. ¿Cuándo? Pues cuando gente como Eduardo nos pide hacer un vídeo de comparativa. En este caso, Eduardo nos ha pedido hacer una comparación, por un lado, del Ghost in the Shell original, la película de 1995 dirigida por Mamoru Oshii, la película animada japonesa, y por otro lado el Ghost in the Shell, la película americana, norteamericana, imagen real, del año 2017 dirigida por Rupert Sanders con Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Michael Pitt y Juliette Binoche, entre otros. Básicamente, y por otras peticiones que ya me ha hecho Eduardo en este sentido, me estoy acordando ahora de una que, bueno, modestamente estoy bastante contento con ella, me pareció bastante completa. Otra cosa es que mis valoraciones estén o no equivocadas, pero creo que me dejé pocas cosas, que fue la comparación entre el Dune de David Lynch y el Dune de Denis Villeneuve. De lo que se trata aquí, como ocurría en ese vídeo, es de poner a ambas películas frente a sus respectivos espejos, ver las similitudes, interpretar también las intenciones de cada una y básicamente analizar aquí, no nos engañemos, cuál es mejor que la otra o cuál es peor que la otra. Tenéis las estrellitas justo debajo de la pantalla, como siempre, o sea, muchas ganas de provocar tendría yo si el resultado no fuera el que veis. Hay excepciones gloriosas en la historia del cine, pero por lo general, raro es el remake que supera a la película original. Y más raro aún si el original está considerado un clásico de culto, una película rompedora y, honestamente, diferente a cualquier otra, como ocurría con ese Ghost in the Shell de Oshii. Película, hay que recordar que a su vez es la adaptación de un manga homónimo de Masamune Shirow. Y ya que menciona Shirow, de nuevo, al bueno de Masamune, una vez más hay que despachar rápidamente en este vídeo, una vez más, el subgénero del cyberpunk. También tenéis un vídeo que ya va camino de 2 años sobre una retrospectiva humilde de un servidor con los medios que tiene a su alcance de lo que supuso el género cyberpunk, cómo se creó, cuáles fueron sus puntas de lanza y cuáles han sido sus influencias e implicaciones incluso hasta el día de hoy, medio siglo casi después de que se haya inventado. Hay que despachar rápidamente este subgénero, ya que Shirow, y a esto iba, fue uno de sus mejores exponentes, en su caso, en el manga. Ghost in the Shell, y hablo de la película, no fue de los primeros exponentes de este movimiento de la ciencia ficción. En eso siempre, otra cosa, ¿no? Cyberpunk y ciencia ficción van a ir de la mano. Sin ir más lejos, unos cuantos añitos antes, también desde Japón nos llegó el Akira de Katsuyori Otomo, que es otra de las obras capitales del cyberpunk. Pero resumiendo mucho, y para no iniciados, ya sabéis, cyberpunk. Hablamos de una serie de películas que muestran un futuro deshumanizado en su sentido más estricto. Tened en cuenta que en los años 80, que es un poco donde todo esto
surge de verdad y sobre todo donde explota, la informática, tanto a nivel industrial como doméstico, a nivel personal en nuestras casas, poco a poco iba ganando peso. Eso hizo fantasear a muchas voces, a muchos autores de todas las disciplinas. Es decir, literatura, cómic y cine en un momento dado, en lo que se refiere al cyberpunk, tiene unas fronteras que se diluyen mucho. Les hicieron fantasear sobre ese futuro totalmente... No totalmente, ahí está la pega, el cyberpunk. En parte computerizado y en parte humanizado. Y se trata de ver de cómo conviven esas dos vertientes, en realidad tan opuestas, pero a su vez que pueden tener una serie de estratos comunes. Sobre todo en el caso de la informática, si prosigue y se mantiene imparable lo que es su avance. Hasta el punto al final de que el ser humano, nosotros, no es que nos integremos o que integremos, mejor dicho, en nuestras vidas los ordenadores. Más bien es al final la tecnología la que se integra en la vida humana hasta el punto de que acaba cobrando conciencia de sí misma. Un saludito aquí para Skynet. Y a su vez, esto también es importante, se difumina la línea que separa la vida humana de la vida artificial. O sea, no se sabe ya dónde comenzamos nosotros y dónde empieza la tecnología. Efectivamente, tenemos una figura capital que termina por definirse en los años 80, bueno, termina por definirse y luego se ha ido redefiniendo a lo largo de los 90 y por supuesto en el siglo XXI, que es la del cyborg o cyborg. Por cierto, ya os lo vengo diciendo, pero todo esto, lejos de quedar desfasado, películas como Ghost in the Shell o pasado de moda, como las fantasías de un grupo de locos y tal, vemos cómo no deja de estar cada vez más vigente con el desarrollo de las nuevas tecnologías en los últimos años. Ahí tenemos fenómenos relativamente recientes como la serie Black Mirror, para demostrarlo que de algún modo podría considerarse una vertiente también cyberpunk, por lo menos en episodios concretos. Ya sabéis que la serie es una antología. Insisto, para más cosas sobre esto, vídeo precioso de un servidor en el canal, que me pidió Eduardo en su día, dedicado íntegramente a este tema del cyberpunk. Me podría enrollar mucho más sobre los orígenes del subgénero, de su primera gran obra, que ni la he mencionado, fundacional, que es Blade Runner. También tenéis vídeo de Blade Runner en el canal. De Terminator, tenéis un vídeo de James Cameron también en el canal. De Matrix, ahí no tengo absolutamente nada. De momento no he hecho nada de Matrix. Podría hablar de todas estas películas que supusieron la puesta al día de estas constantes también en el siglo XXI, aunque sean películas del siglo pasado. En realidad, todavía a día de hoy la ciencia ficción saquea a gusto y bien saqueado de Blade Runner, de Terminator y de Matrix. Pero como tenemos dos películas que despachar aquí y no es moco de pavo, si os parece y sobre todo si os interesa, os remito a ese vídeo en el que me explayo a gusto sobre esto. Por cierto, me he dado cuenta de que en esos primeros vídeos que hice para el canal, no sé, me veo un tanto rígido, incluido ese del cyberpunk. Me veo yo mismo un poco como un cyborg hablando en ocasiones, así que os viene que ni pintado. Pero sí que quería despachar el concepto de la difuminación de barreras entre tecnología y humanidad, que eso al final es lo que nos ocupa y lo que nos va a preocupar en una película como Ghost in the Shell, que explota esos conceptos. Ghost in the Shell, un título que no se tradujo en nuestro país, pero que podríamos hacerlo como el fantasma en la carcasa o el fantasma en la máquina. De esto también os hablé en aquel vídeo. Este enunciado hace referencia a un problema filosófico, la dicotomía entre cuerpo y mente. René Descartes para los que habéis estudiado EGB, fue uno de los que teorizó al respecto. O sea, según Descartes, cuerpo y mente, y donde decimos mente podemos interpretar el alma humana, van por separado o irían por separado. El cuerpo es material y se regiría por una serie de leyes mecánicas. La mente o el alma es inmaterial y sería, por tanto, una entidad no sujeta
a esas leyes. Ahí tendríamos lo que es el famoso, y que algunos repetidores os acordaréis, dualismo cartesiano. ¿Qué ocurre? En el siglo XX, otro filósofo, Gilbert Ryle, escribió una obra influenciadora, influyente quizás, titulada El concepto de lo mental. En este libro criticaba ese dualismo cartesiano y se refería al mismo con mala leche como la teoría de el fantasma en la máquina. Ryle consideraba que, según el razonamiento de Descartes, nuestra mente sería una especie de espíritu, de fantasma, mejor dicho, independiente de esa carcasa que sería, o esa máquina que sería el cuerpo humano. Para Ryle, con esa oposición tan marcada entre mente y cuerpo, tan distinguible como proponía Descartes, no sería posible al final estudiar esa parte mental que se ha encargado de hacerlo la psicología, sin ir más lejos, o la sociología. La parte mental, que para Descartes era la parte espiritual. Para Ryle, lo mental no obedecía a nada sobrenatural como sí podría pensar Descartes. Para Ryle, lo mental, o lo que Descartes podría pensar que es espiritual, podría ser objeto de estudio, objeto de análisis, objeto de una serie también de leyes físicas, al igual que el cuerpo humano. Después de esta charla más o menos dudosa, no soy ni profesor de filosofía y creo que no hace falta que lo aclare para que sea patente en este pequeño monólogo que me acabo de marcar, pero al final estamos hablando de una discusión que no solamente es una respuesta de Ryle a Descartes, sino que es un problema ancestral, es un problema de difícil forma de demostrar, de algún modo, quién puede tener o no razón. ¿Qué es lo mental? Lo mental está de algún modo vinculado con lo espiritual. Al final la mente y el cuerpo tienen algún tipo de vínculo más allá del meramente fisiológico entre ellos. ¿Tiene toda esta complejidad filosófica su reflejo en Ghost in the Shell? Yo creo que quizá no a nivel teórico, aunque se haya cogido tal cual esa referencia. La película no es un tratado filosófico. Sobre el papel, la película de Ozzy, o por lo menos yo lo veo así, encaja más bien en esa vertiente, vamos a decir, puramente tecno-noir, es decir, una trama detectivesca dentro de un futuro robotizado. Ya sabéis, tenemos a la protagonista, a la gente de la sección 9, Motoko, encargada de encontrar al llamado Puppet Master, al llamado maestro de los títeres, ese misterioso hacker que puede piratear cuerpos de cyborgs, les puede introducir un virus cibernético para que cometan todos los crímenes que él desee. Pero lo mollar aquí, lo interesante, es que Motoko, ella misma, es una cyborg. O sea, y de lo poco que sabemos de ella es que lo único humano que ha sobrevivido dentro de esta chica fue su cerebro y su médula espinal. Su mente, es decir, está metida dentro de un cuerpo robótico. Tenemos la traslación literal de lo que decía Ryle, el fantasma dentro de la carcasa. Y aparte de la trama detectivesca, es verdad que la búsqueda de Motoko va a ser existencial. No tanto hacia su origen o a lo que le convirtió en lo que es, sino hacia su destino, más bien. O sea, su finalidad, su utilidad como ser que es mitad máquina, mitad humana. También aquí entraría en juego, se esboza lo que es la capacidad de decidir por ella misma y por tanto de tener libre albedrío. Estos son una serie de conceptos que en la película no se nos son, vamos a decir, mostrados de una forma 100% explícita, pero que sobrevuelan todo el rato como un espíritu dentro de la película. Y para mí es lo que hace elevarse a Ghost in the Shell por encima de la mera trama de thriller con la que se presenta y con el envoltorio que tiene desde un inicio.
La pregunta, ¿está todo esto presente en la película de 2017? Está, pero está todo subrayado, está todo marcado en fosforito y con algunos posits para que nadie se pierda. Esa creo que es la principal diferencia de fondo entre ambas películas. O sea, el toque de locura de lo original, el toque de vamos a hacer algo totalmente diferente, el toque de lo inexplicable, de lo sugerido pero no explícito y que esté abierto un poco, no tanto a nuestras emociones, sino a nuestras sensaciones. Para mí todo eso no está en la película de Rupert Sanders, que dicho sea de paso, ya os lo digo también, para mí está lejos objetivamente de ser una mala película. Este buen señor hizo lo que le encomendaron. Es una película que cumple con su cometido, tomar lo original y adaptarla a las nuevas generaciones. ¿Qué ocurre? Que en ese proceso incluye también el querer explicarlo todo, lo cual también nos tiene que dar un poco de pensar. Y luego lo veremos. Al contrario que la original, es cierto que este Ghost in the Shell 2017 no da pie a la imaginación. Es una película más de las que ya hemos podido ver, quitando y dejando aparte el Ghost in the Shell original, de un cyborg, o una cyborg en este caso, en busca de sus orígenes que finalmente los encuentra. Mientras que la de Ozzy dejaba la puerta abierta a otras más cosas. Ese es el motivo por el cual le doy a la película de 1995 la calificación de 4,5 estrellas, mientras que a la de 2017 le doy la calificación de 3,5 estrellas. Y sin más preámbulos, vamos a pasar a lo que nos ha pedido Eduardo. Básicamente, comparar ambas películas. Desde su comienzo, pasando por su desarrollo y, por supuesto, hasta sus respectivos finales. El comienzo. Y voy a pasar ya directamente a... Ya he resumido más o menos el argumento. En este caso, lo suyo es ir intercalando las dos películas. El comienzo de la película del año 95 es imbatible. O sea, quiero decir, ahora que la he vuelto a ver, si como yo visteis esta película, como yo, después del estreno del primer Matrix, supongo que cuando visteis el comienzo de Ghost in the Shell, disteis un respingo. Disteis, ostras, ojo, un momento, esto lo he visto yo antes en una película más nueva. O sea, la lluvia de letras y cifras cibernética. Uno de los iconos de Matrix lo tenemos aquí desde el mismo principio de la película. No es, por cierto, hay que decir, el único guiño que hicieron en Matrix. Los cyborgs cuentan también con ese enchufe en la parte trasera del cuello, al igual que lo tenían Neo, Trinity y los demás seres humanos esclavizados. Lo que quiero destacar de los créditos también es el tema principal de la banda sonora, o sea, compuesta por Kenji Kawai. Es de esos temas que la primera vez que los escuchas, sabes que no sabes bien cómo describirlos. Se me han ocurrido un montón de adjetivos estúpidos cuando lo iba notando mientras veía la película y quizá ninguno es acertado, pero sabes que estás escuchando algo grande, algo que te transporta no ya al futuro, no sé, casi a otro mundo. La primera vez que lo escuché, más que japonés en sí, me pareció una mezcla imposible de cantos cristianos y árabes. Y buscando el origen, porque al final dije, Jaime, vamos aquí a hablar con propiedad en estos vídeos, ves que Kawai utilizó como base un cántico tradicional búlgaro, ni para ti ni para mí. Y efectivamente tiene dejes también del este de Europa. O sea, te parece estar escuchando en todo caso un himno religioso. Yo creo que esa es la sensación que sí que podemos coincidir más o menos todos. Y cobra todo el sentido además cuando en los créditos iniciales ves cómo están fabricando, entre comillas, a Motoko. O sea, estás viendo al final un milagro, un alumbramiento. Sobrecoge este tema, además que es uno de los... este tema musical, quiero decir que es uno de los factores que han contribuido también, para que veáis la importancia de la banda sonora, en hacer de esta película un auténtico clásico. Hay que decir que no es esto lo primero que vemos en la película del año 95. Se me olvidaba el prólogo. En realidad lo que vemos es a la protagonista desnuda con sus gafas infrarrojas viendo lo que se cuece dentro de un edificio, dentro de la operación policial que vemos al principio. ¿Qué tenemos por contra al principio de Ghost in the Shell del año 2017?
todo lo que podemos imaginar, o lo que podíamos imaginar viendo el comienzo de la de Otomo, se nos explica de forma explícita. Es decir, empezando por unos títulos de crédito iniciales donde se nos hablan de los avances que se han logrado al trasplantar un cerebro humano a un cuerpo cibernético, se nos habla de la empresa Hanka Robotics, que aquí se le da un nombre, por cierto, se nos habla del proyecto conocido como 2571, es decir, desde el principio está todo masticadito, todo explicado, no sea que el personal se pierda. Y eso incluye, por cierto, todo un background para la protagonista, que como bien sabéis es Scarlett Johansson, en uno de esos roles de cine de acción que domina también. Se dice que de niña ya estaba en un barco, que se produjo un atentado terrorista, que solo ella sobrevivió, y todas estas explicaciones incluyen las diatribas filosóficas de la doctora que interpreta Juliette Binoche, un personaje ausente también del original, y que aquí ejerce de algún modo de mentora de Motoko. Tu mente, tu alma, tu espíritu siguen ahí dentro, etc. O su jefe también se lo dice, le dice, eres más que un arma, tienes un espíritu. Como veis, con este tipo de cosas, no voy a decir aquello de que esto está hecho para tontos, pero sí que se nota mucho y tienes un modelo original muy potente en el cual todo tiene que estar explicadito y masticadito desde el mismísimo inicio de la película. Es decir, no hay resquicio para hacerse preguntas como ocurría en el original. No hay resquicio para un toque de locura y eso provoca que estemos ante un producto que tampoco quiero decir con esto que no es ninguna deshonra, es decir, es un producto más convencional, sin más, un producto muy correcto, técnicamente muy logrado, pero convencional. Por cierto, pedazo de compositor tiene esta película, que es Clint Mansell también, que en el inicio por lo menos yo creo que trata de remedar un poco los coros del tema original de la película. Eso sí, quedándose bastante atrás en ese sentido. También hay una diferencia muy llamativa y que no veíamos en la cinta original. La visita de Motoko a una prostituta. Esto lo vemos al poco de comenzar la película. La toca, la acaricia, la boca, los ojos. Es un inserto una secuencia muy cortita, que no va más allá, pero es quizá un poco de lo poco lo que arriesga de verdad la película. Está abierto a interpretaciones, más allá del posible lesbianismo del personaje de Scarlett Johansson aquí. Pero parece evidente que han querido otorgar a la protagonista una complejidad sexual que no tenía en la primera película. En todo caso es un detalle solamente, es decir, no tiene más recorrido. Luego, por lo menos, no recuerdo ahora mismo que eso vaya más allá. Es curioso porque aquí sucede justo al revés que en la primera película. En la del 95 teníamos primero la secuencia de acción y después las explicaciones. Y aquí tenemos primero las explicaciones y después la secuencia de acción. Secuencia que es un buen remedio de la original, incluido por cierto lo del camuflaje de Motoko, aunque en este caso, motivos obvios, también nos ha mostrado a Scarlett desnuda. Es más bien un ceñidísimo traje de camuflaje que se mimetiza con la piel. Esto, en fin, es fácilmente explicable. No era la película adecuada ni lo que se buscaba con el objetivo de mostrar a Scarlett Johansson desnuda. La estética de la película, en eso también se ha intentado remedar, aunque más bien, o al menos lo veo yo así, con detalles aislados. O sea, por ejemplo, un detalle que llama mucho la atención en la película del 95 son esas paredes pecera en la sala de reuniones que vemos al principio, que es de esas cosas, como os decía antes, de alucinantes y de imaginación desbordante que se te quedan grabadas, incluso un mero detalle estético, de decoración. En la de 2017 tenemos esos peces, pero no son peces reales, son peces digitales. O por ejemplo, también se ha imitado bien el apartamento de Motoko, se ha imitado muy bien, con ese enorme ventanal con vistas a la ciudad. Esto está prácticamente calcado de la película de Ozzy. O sea, sin embargo, ya os digo, o sea, son más detalles concretos que el intentar atrapar el espíritu del original.
más bien en la estética. Cuando veo el remake, veo una ciudad más tipo a ese Los Ángeles de Blade Runner 2049, película, por cierto, de aquel mismo año, que más cercana a eso que a la megalópolis de la película original. Tened en cuenta que al menos en la peli del 95 el mundo se recuperaba de una tercera guerra nuclear. O sea, por eso teníamos esa ciudad gris, esa ciudad sucia, esa ciudad polvorienta, como con una eterna neblina. Aquí tenemos otra cosa también, un cruce entre los dos Blade Runners, vamos a decir, en la película, con una presencia muy activa de los hologramas, como ocurría en la peli de Villeneuve, pero también le noto yo a esta película un ligero toque a esas ciudades que nos mostraba George Lucas en la segunda trilogía de Star Wars. Con esto quiero decir en las precuelas. Todo un poquito más artificial. Un acierto claro para mí en la película de 2017 lo tenemos en algunas de las elecciones del reparto. Tenemos a Pilou Asbæk, al que habéis visto en Juego de Tronos o en Borgen. Es una muy buena elección para Batuu, el compañero de Motoko, que además por diseño es uno de los personajes más memorables y más perdurables de la peli de Osi. Y después tenemos también a Takeshi Kitano como el jefe de sección de la protagonista de Motoko, que a Kitano siempre mola verle en estos fregados. Hay una secuencia completa que sí se ha fusilado, o sea, me la he encontrado tal cual para el remake, y esa es la de la persecución en la calle contra uno de los emisarios del maestro de títeres. En la del 95 veíamos, además, esta es otra, claro, lo cinemático que resultaba esa película de animación. La del 95 veíamos planos muy cinematográficos, muy generales, muy cenitales durante esa persecución. Vemos el reflejo, por ejemplo, de los edificios en los charcos de agua. Vemos de repente ese avión que surca el cielo. En la de 2017 tenemos incluso un plano del avión muy parecido, casi con el mismo ángulo de cámara. Era muy tentador no calcar toda esta secuencia, y lo cierto es que está muy bien llevado al live action, como se dice ahora, incluida la pelea en el charco con ese pobre diablo hackeado por el villano y con Motoko haciendo uso de su camuflaje. Pero si bien hay similitudes argumentales, en el fondo las dos películas también encontramos que tienen poco que ver. O sea, mientras la película de Sanders trata de responder a la pregunta de quién es, literalmente hablando, Motoko, y te muestran a una protagonista atormentada la mayor parte del tiempo, en la película de Osi, esa Motoko tiene muy poco que ver. O sea, es todo mucho más sutil, menos peliculero, podríamos decir, menos atormentada. Lo vive todo de una forma como mucho más natural, es decir, no parece que su naturaleza sea algo que verdaderamente le obsesione tanto como le ocurre al personaje de Scarlett Johansson. No puedes decir que la Motoko del 95 sea un personaje especialmente atormentado por su origen u obsesionada con lo que le pasó a su verdadero cuerpo y cómo acabó al final ella integrando el cuerpo de policía. Ella tiene dudas, eso es verdad, eso lo vemos a lo largo de la peli del 95. Pero no tanto esas dudas van sobre su origen, sobre quién me ha parido, por así decirlo, sino más bien sobre su final, es decir, sobre su espiritualidad. ¿Qué va a ser de mí a partir de ahora que sé que soy diferente? No soy una máquina y no soy un robot. Soy otra especie aparte. Hay un momento en el barco donde se suele refugiar Motoko, y ese escenario también lo habéis encontrado en la película del año 2017, en el cual la protagonista se hace algunas preguntas inquietantes. ¿Y si un cerebro cibernético es capaz de crear un alma en sí mismo? Entonces, ¿dónde está la importancia en sí de ser o no un ser humano? O sea, esto es tremendo. O sea, es decir, la Motoko de 1995 está única y exclusivamente pendiente de
encontrar al maestro de títeres. O sea, es más cyborg, para entendernos. Pero eso no significa que no tenga preguntas tan gordas como esa, tan imposibles de responder. Preguntas que al final son más bien sobre su naturaleza, sobre qué soy exactamente, no quién soy, sino qué soy, qué hay dentro de mí. Y esas preguntas van más allá desde un punto de vista, van, o mejor dicho, van más bien hacia un punto de vista espiritual, y ese punto de vista espiritual está ausente en la Motoko de 2017, que por otro lado influye mucho una elección también como la de Scarlett Johansson para un papel como este. Se nos muestra mucho más humana, curiosamente, o sea, más humana en sus ademanes, más humana en su forma de ser que la Motoko del año 95. Aquí parece que me puedo contradecir en algunos momentos, pero una película como el Ghost in the Shell original es tan alambicada en algunas cosas, si le pones a darle vuelta, que no es difícil caer en esas contradicciones. Si bien la ocupación y preocupación de Motoko en la película de Ozzy es la de encontrar al Puppet Master, se nota mucho que al director japonés no era eso lo que más le interesaba. O sea, y eso es quizá lo que para mí le resta un poco de puntuación. O sea, el guión poco a poco se va apartando de la trama, llamémosle policíaca o incluso política. O si la resuelve, eso está claro, pero la resuelve rápido, o sea, le da aire. Dice, no como si le estorbara, pero un poquito. Y se resuelve, por otro lado, muy entre comillas, el gran misterio de quién es el titiritero. O sea, el titiritero no es tan malo, es que le han diseñado así. Vamos a hacer la broma fácil. Y concretamente el responsable del titiritero, es el propio gobierno y una sección de la policía que él lo utilizaba para beneficio propio. Al final es un programa de ordenador, pero Skynet, hola, con un grado de conciencia lo suficientemente alto como para hacerse también preguntas sobre su lugar en el mundo. Preguntas no muy lejanas a las que se podía hacer también Motoko. Por cierto, en la del 2017... no he investigado muy a fondo, no sé por qué, pero no se refieren a él, creo que nunca como maestro de títeres, se refieren a él con el nombre de Kuze. En el tramo final de ambas películas, las diferencias que ya os he ido comentando se van acentuando muchísimo más. La de 2017 da muchas más respuestas de la naturaleza humana y otorga todo un background a Motoko, que al final descubre su verdadera historia. Me refiero al momento en el que conoce a esa mujer japonesa, por cierto, que hace un año que no ve a su hija, una chica que escribía manifiestos, me refiero a la hija, sobre cómo la tecnología está destruyendo al mundo. Son otros temas, al final, los que maneja la película, la adaptación de Sanders. Y otros tiempos también. La búsqueda existencial de Motoko, no tanto física, del original, se transforma en el último tercio de película en un thriller, primero de falso culpable, por cierto, porque a Motoko le endilgan la muerte del personaje de Juliette Binoche, y después da el salto a un thriller de venganzas un poco, no iba a hacer la comparación con las venganzas de Liam Neeson, no tanto eso, pero un poquito eso. Muy Hollywood, en definitiva, toda esa parte final. Muy de película que trata de complacer al espectador medio. Algo que, insisto, es que con esto no quiero poner estigmas que son absurdos y que me resultan muy snobs, pero que no tiene por qué ser malo jamás a primeras. Lo que está claro es que al final aquí estamos comparando películas y no me queda otra que hacerlo. Esa apuesta por géneros netamente comerciales, comprendo que la hayan hecho para 2017, pero al final, ¿qué provoca eso? Que no estemos ante una película diferente, como si lo era la peli del año 95. Y además, en ese afán por explicarlo todo, mejor dicho, por humanizarlo todo, lleva también a inventar un pasado al
al maestro de títeres. Por lo menos, ojo, estoy hablando todo el rato comparando con la película original. Luego ya otro tipo de secuelas, universos expandidos y tal. No me voy a meter en el caso de Ghost in the Shell porque los desconozco. Pero en todo caso también se humaniza al maestro de títeres. Tenemos a este Kuze, en realidad se llama Hideo, y junto con Motoko eran también luchadores contra el exceso de tecnologización. Mi nueva película favorita, mi palabra favorita, ya lo he dicho alguna vez. Contra ese exceso de tecnología en la sociedad. Y que fueron secuestrados por la malvada compañía que ha creado a Motoko para hacer de ellos lo que son experimentos en los que la tecnología y la mente humana van de la mano. Y hasta tal punto se busca humanizar también al villano, que no es tan villano y cuenta con los rasgos ni más ni menos de Michael Pitt. Como veis, el remake acaba humanizando no solo a Motoko, sino también al antagonista. Y con humanizar no quiero decir que lo está haciendo más bueno, porque más bueno de bondad, porque al final ya os he dicho antes que en la peli original, al final el malo te dabas cuenta de que, ostras, quizá no es tan malo. Aquí es la palabra que estoy utilizando muchísimo en este vídeo, que es explícito, todo más explícito. Como ya os he dicho, esta crítica a la carta, por otro lado, la hago sin tener en cuenta ni la continuación ni la serie de televisión que motivó el primer Ghost in the Shell, pero tengo entendido que todos los añadidos de la película de 2017 son cosecha propia de ellos, o sea, sin relación alguna con el modelo original, pero a lo mejor me he tirado aquí una serie de triples en este vídeo alucinantes. Pese a todo este compadreo que vemos al final, la versión americana no nos quita tampoco el placer de ver el enfrentamiento, el duelo final entre Motoko y el Puppet Master, aquí Hideo. Aquí en el cuerpo, ahora, en esta secuencia, quiero decir, de ese gigantesco y monstruoso tanque araña que recuerda un tanto a los vehículos de la OCP de Robocop. Y estoy hablando de la película del 95. Yo sabía que con esto iba a haber lío, mezclando ideas. Es el enfrentamiento final el que estoy hablando de la película del 95. ¿Qué vemos en la película del año 2017? Técnicamente, este mismo duelo, este mismo instante, es un buen trabajo de adaptación a imagen real. Aunque lo de la imagen real también ya hay que empezar a ponerlo un poco entre comillas. En los 90 era muy difícil adaptar a imagen real un enfrentamiento así, como el que vemos en la primera película, con un mínimo de solvencia, de que fuera tan impactante como resulta en dibujos animados. Aquí yo creo que se cumple bien en 2017, pero es un momento al final impagable también, el de la versión animada, con ese escenario que es alucinante, que es un edificio abandonado de bóveda cristalada, además con la lluvia, y después tenemos el enfrentamiento entre Motoko y el monstruo, que en la versión original es sobrecogedor, además, con Motoko reducida a ese guiñapo grotesco, sin brazos ni piernas. Es un momento muy perturbador y que recuerda a los instantes finales de Akira. Y como remate está el tema de la fusión entre ambos entes, entre el titiritero y Motoko, película del año 95. Esa conexión entre ambos entes. Y era aquí donde la película original alcanzaba el nivel definitivo de abstracción. O sea, era aquí donde alcanzaba para mí las cotas más altas de experimentación. En lo original no sabemos con certeza qué es lo que ha ocurrido aquí, pero sí podemos llegar a intuir que la mente, el espíritu del titiritero, se ha fusionado con la mente o el espíritu de Motoko. En resumen, en ese instante estamos siendo testigos del nacimiento de una nueva entidad, de un nuevo ser. Suena súper pretencioso, pero en el buen sentido, Ghost in the Shell es una película mucho más pretenciosa de lo que parecía en un principio. Y por tanto, ese enfrentamiento encarnizado que hemos visto antes entre ambos seres
en realidad era casi, vamos a decir, una suerte de apareamiento. O sea, ambas personalidades se estaban ahí fusionando. Además, ahí sí que lo dicen, en el caso del 95, de forma más explícita. Mezclémonos, unámonos, seamos una nueva entidad, le dice. Aquí también tenemos ese instante que está en el límite de lo grotesco, de lo ridículo, diríamos, en el buen sentido, y que demuestra los riesgos enormes que adoptaba una película como Ghost in the Shell en el año 95. Lo que queda del cuerpo de Motoko trasplantado a un cuerpo de niña pequeña. O sea, es algo realmente que es además el corte a plano, si no recuerdo mal, y no sabes muy bien cómo reaccionar. Dices, parece un chiste, no lo es, ¿qué ha pasado? Todavía te estás recuperando, todavía estás intentando atar cabos de lo ocurrido, cuando de repente vemos a Motoko de esta guisa. Tiene sentido desde un punto de vista simbólico que lo veamos así, porque es la forma visual que tiene el cineasta de decirnos que esta Motoko es completamente un ser nuevo, un nuevo ser, una niña que acaba de nacer. Y el final del Ghost in the Shell 95 se queda completamente abierto, o sea, en el sentido de que Motoko es consciente de que es la primera de una nueva especie y por tanto al final tiene que emprender un nuevo camino y va a ser su camino. Ella va a forjar de algún modo lo que le ocurra, el tema del libre albedrío. Versión del año 2017. De todo esto, muy poco en realidad. Es verdad que se deja entrever esa conexión que puede haber entre el Puppet Master y Motoko. Cuando los dos cuerpos están tendidos, el titiritero le dice que siempre estaré contigo en tu espíritu. Pero ni mucho menos el final es, vamos a decir, tan radical como el de 1995. No vemos esa transformación ni física ni existencial de Motoko. Y cuando digo que no la vemos, quiero decir que no, yo por lo menos no la atisbo. Que además, en este caso, Scarlett Johansson lo que hace es ajustar cuentas, de ahí el tema del thriller de venganza, contra los malos de la función. Pero en realidad no se percibe ese cambio radical, ese giro radical del personaje. Si es que lo hay, que en el caso de la peli del 2017 me parece que no se ha querido plasmar así. Sin más, a ella la reconstruyen, por cierto, tal cual era, sigue siendo policía y poco ha cambiado al final en todo este periplo. Por eso yo al final lo resumiría todo así. El remake de 2017 para mí es una selección, unos highlights de momentos álgidos de la primera película, pero con un rumbo totalmente diferente y por supuesto adaptado a una narrativa, digamos, netamente occidental, y entendedme lo que quiero decir. No hay riesgo, no hay espacio para la abstracción, mientras por otra parte la película de Osi, que por cierto le he podido llamar mal en algún momento de este vídeo y liarme con el director de Akira, espero que me lo perdonéis, la película de Osi conserva intacto todo el misterio al final, y aún hoy lo conserva, que hizo de ella una película de culto. Película de culto que supongo que chiflará a Eduardo, al cual le quiero agradecer muchísimo, Eduardo, este vídeo comparativo de estos Ghost in the Shell, porque a veces comparar dos películas también te da pie a ver cómo cambian los enfoques, los puntos de vista, y no solamente estoy hablando de lo técnico, sino también, ya que estamos hablando de espíritu, de lo espiritual en el cine. Muchísimas gracias, Eduardo, por este vídeo, espero que te haya gustado, eso es lo fundamental, y espero que os haya gustado a todos. Ya sabéis, si queréis más críticas a la carta de un servidor, solo tenéis que ver las instrucciones un poquito más abajo, un poquito más arriba, suscribiros al canal, eso siempre ayuda, eso siempre es bueno. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.